vamos a empezar el culto cantando el 171. ¿Con qué pagaremos? Bienvenidos todos, vamos a orar, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Pedimos de ti, Padre, pedimos de tu presencia, Padre, que tú seas el invitado especial, Padre. Estamos agradecidos por Cristo, agradecidos, Padre, que tú nos bendices, Padre. Y pido, Padre, por los que vienen en camino, acelera sus pasos, Padre. Para los que están aquí, Padre, pedimos tu bendición, Padre. Gracias por Cristo, es en el nombre de Él te lo pido. Amén. Vamos a seguir cantando el número 447. 447. Dar gracias.
Bienvenidos mis hermanos que están aquí con nosotros y los que vienen viendo por internet. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a ver el versículo 1. Primera de Tesalonicenses 4:1. Hoy vamos a aprender cómo conducir. Cómo conducir. Hay muchos que no saben cómo conducir, pero hoy vamos a aprender cómo conducir. Así que aquí en Primera de Tesalonicenses 4:1 nos dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Repito en favor del pueblo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo de la predicación. Pedimos de tu presencia, Padre. Pedimos, Padre, que nos abres nuestros ojos, Padre. Queremos ver tu palabra. Queremos entender. Queremos aprender para ponerla en práctica, Señor. Y de verdad queremos agradarte. Queremos estar contigo. Y pedimos de ti, Padre, en este tiempo, que este hombre no se vea, sino que tú te glorificas, Padre. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí la exhortación es que tenemos que aprender cómo conducir, cómo conducirnos. Se piensa conducir el carro, ¿verdad? Ya pensaron de conducir el carro, pero si no podemos conducirnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a conducir un carro? Así que en estos tiempos es casi indispensable conducir un carro, ¿verdad? Si no, pues uno tiene que depender de otro, ¿verdad? Y llega difícil llegar a donde uno quiere llegar, ¿verdad? O en el tiempo que uno quiere, ¿verdad? Y el punto es, si estamos dependiendo de otros, nunca vamos a aprender cómo conducirnos, nunca vamos a agradar a Dios. Realmente hay dos cosas indispensables para los cristianos para poder conducirse bien. Ya en las otras predicaciones vimos que necesitábamos para llegar a ser salvos: el arrepentimiento y creer a base de la fe. La fe nos da el conocimiento para poder arrepentirnos y creer en Dios. Después del nuevo nacimiento, pues vimos que debemos crecer espiritualmente. Y al crecer espiritualmente, llegamos a entender cómo debemos conducirnos en esta vida. Y esto es importante, por eso la exhortación. Y las dos cosas que nos va a ayudar a poder conducirnos en esta vida, pues la primera se encuentra en Josué 1:8. Josué 1:8. Yo sé que algunos de ustedes ya lo tienen memorizado. Los niños, yo no alcancé hasta más tarde, pero los niños siempre aprenden este versículo. Josué 1:8. Estoy perdido aquí. Josué 1:8. Aquí en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. ¿Quién conduce un carro sin saber cómo conducir? Nadie. O si lo hacen, chocan, ¿verdad? El punto aquí es, si queremos ir en el buen camino, prosperar en nuestro camino y que todo salga bien, pues lo que necesitamos como cristianos en esta nueva vida que tenemos es la palabra de Dios. Y aquí nos dice que es indispensable la palabra de Dios. Aquí nos dice, nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará. Es decir, este libro es vital para la vida de los cristianos. Necesitamos este libro y nunca debemos separarnos de la palabra de Dios. Siempre debe estar con nosotros. Y aquí dice, de día y de noche. De día y de noche. No de vez en cuando. No una vez al año para que no le hace daño. Día y noche. El punto es, nunca, 24 horas al día, siempre la palabra de Dios debe estar contigo. Y algunos ya están diciendo, pero pastor, no cargo mi Biblia todo el tiempo. No puedo ir al trabajo y trabajar y tener la Biblia conmigo. No estoy hablando de tener la palabra de Dios. Sí, lo tenemos aquí, pero es mejor cuando lo tenemos en nosotros, cuando vive en nosotros. Así que la palabra de Dios es indispensable para nosotros, para poder conducirnos en esta vida. Sin la palabra de Dios, pues, al azar. Estamos haciéndolo, pues, lo que venga. Así debemos vivir. ¿Quién quiere vivir así? Nadie. ¿Por qué? Porque viene choques. Va a llegar el choque cuando uno no está preparado para la vida, no está empapado de la palabra de Dios y llega la tentación y llega la caída, el choque. Se chocaron con la tentación y quedaron ahí arruinados. Y hay muchos cristianos así y se ve y están por todos lados y es un mal testimonio. Y Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros aprendemos a conducirnos bien, en el buen camino, para que prosperamos, no para que nos destruimos. Y muchas veces estamos andando para destruirnos en vez de prosperar en las cosas del Señor. Así que la palabra de Dios es indispensable para el cristiano, especialmente el nuevo cristiano. La segunda cosa que se necesita, si vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, 1 de Tesalonicenses 5, 17, otro que ya tienen memorizado. Mucha gente conoce 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Aquí, sencillamente, pues es el segundo versículo más corto, ¿verdad? El primero es Jesús lloró, ¿verdad? El segundo es orar sin cesar. Orar sin cesar. La segunda cosa indispensable para el cristiano es la oración. Y hay mucha gente, ¿cuál es la fórmula de la oración? ¿Cuál es la ritual? ¿Cuál es la repetición? No. La oración es sencillamente hablando con Dios. Como yo hablo con mi hijo, Jonathan. No hay ninguna diferencia. ¿Hay alguien aquí que puede hablar con el presidente de Ecuador? Sí, todos nosotros podemos hablar con él, pero
No decimos, yo no sé cómo hablar al presidente. No, él es una persona como cualquiera. Y Dios también es una persona y se puede hablar con él como yo te estoy hablando. Una conversación normal. No haga esto más allá que se debe hacer. Y eso es lo que la falla de la gente. Tienen que hacer rituales. Y si no hacen un ritual, no sienten que realmente valió la conversación con Dios. Eso es ridículo. Dios es una persona y quiere que tú le hables como una persona. Sencillamente. Y el punto es, la oración es indispensable para cada cristiano, especialmente el nuevo cristiano. Si tú no empiezas a hablar con Dios, pues llegarás a problemas. La pregunta que surge aquí es, ¿cuánto tiempo? Ya estaban pensando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo debo orar? ¿Cuánto tiempo debo leer la palabra? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto me estás exigiendo, pastor? Porque mi tiempo es limitado. El punto aquí es, haga el tiempo que es suficiente. El problema es que ni la gente toman un momento. Si pensamos bien, ¿oramos todos los días? Sí, para la comida. Amén, amén. Todos dicen amén, amén, porque oramos para la comida. Damos gracias por la comida, por el pastel, la torta, ¿verdad? Sí, todo. Sí, pero ¿cuándo damos gracias a Dios? El que provee todo eso. El punto es, ¿cuánto tiempo me exige Dios hablar con Él? No debemos pensar así. Realmente es un privilegio que podemos hablar con Dios. Antes de conocerle, no podíamos hablar con Él. Él estaba separado de nosotros, lejos de nosotros, no podía ni mirar a nosotros. ¿Por qué? El pecado. Pero ya con Cristo quitó eso y tenemos la habilidad de hablar con Dios. Ya no hay ninguna barrera, ya no hay ninguna ofensa que nos pone distancia entre nosotros con Dios. No hay problema entre nosotros y Dios. Y libremente podemos hablar. Aquí en esta tierra hemos tenido problemas con gente, ¿verdad? Hemos metido la pata, ¿verdad? Con alguna gente y decimos, ya no puedo hablar con esta gente. Les hice tan mal que ya no puedo hablar con ellos. Pero no es así con Dios. Dios ya quitó todo y tenemos esa libertad de hablar con Él. Pero vamos a regresar. ¿Cuánto tiempo? Vamos a Daniel 6:10. Y ustedes conocen Daniel 6:10 o Daniel, ¿verdad? ¿Cuántas veces oró Daniel? Vamos a verlo aquí, si no se acuerdan. El edicto del rey, nadie va a pedir ninguna oración sino a mí, por 30 días, ¿verdad? Me perdí, ¿dónde está Daniel? Oseas, antes de Oseas, ¿verdad? Después de Ezequiel, Daniel capítulo 6, y queremos el versículo 10. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Señor, de su Dios,
como lo solía hacer antes. Así que ¿cuántas veces oró Daniel? 3 veces, ¿verdad? ¿Y cuántas veces debes orar al día? No cayeron. ¡Qué bueno! No, debes orar todo el tiempo. ¿Qué decía 1 de Tesalonicenses 5:17? Orar sin cesar. Orar sin cesar. El punto es, no es 3 veces al día, es todo el tiempo. Pero ¿cómo puedo? Yo tengo que hablar con otra gente. ¿Cómo es que voy a estar hablando con Dios todo el tiempo? Cuando andas con alguien, a veces no estás hablando, pero andas con esa persona y estás comunicando con tus movimientos y lo que haces, ¿verdad? El punto es practicar la presencia del Señor con uno mismo 24 horas al día. El problema es que nosotros como cristianos queremos andar en este mundo conduciendo, pero sin el copiloto de Dios con nosotros. Y cuando no tenemos el copiloto de Dios con nosotros, ¿qué es lo que sucede? Chocamos. Más bien debemos dejar que Él maneje, el chofer. Porque Él conduce bien. Pero el punto es, tenemos que aprender a conducirnos bien. Y las cosas, dos cosas indispensables, la palabra de Dios, y nunca se debe apartar de nosotros, y la oración. Nunca debemos cesar de hablar con Dios. Yo siempre estoy hablando con alguien y digo, Señor, por favor, ayuda a esta persona a entender que tú vives y que te necesitan. Todos practicamos eso. Así que esto no es una excusa de decir, no puedo todo el tiempo, estoy ocupado. No. Tú puedes hablar con el Señor 24 horas al día. Mientras que trabajas, mientras que hablas con cualquier persona, mientras que haces las cosas. Pero el punto es, muchas veces no lo hacemos. Y por eso no estamos conduciendo bien. A veces vamos de este lado y a veces del otro lado y está borracho. Hay muchos cristianos borrachos porque están conduciendo así. ¿Por qué? Porque no andan, se separan de la palabra de Dios, se separan de la oración, la comunicación con Dios y las cosas van mal. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que se necesita. El tiempo que se necesita. Vamos a Hechos 17:11. Hechos 17:11. ¿Cuánto tiempo debemos leer la palabra de Dios? Hechos 17:11. Hechos 17:11. Aquí en Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que, ¿cuántas veces se metieron a la palabra de Dios? Pues los de Berea leían la palabra de Dios cada día. Más que leían, escudriñaron. Hay mucha gente que lean, pero no escudriñan. Yo puedo leer toda la Biblia en 3 meses, pero no entender ninguna cosa que leí. Muchas veces el objetivo es, no, tengo que cumplir y tengo que leer. No. Escudriñar que si Miguel lea me está diciendo la verdad o no. ¿Qué dice la palabra de Dios?
¿Miguel es falso o no? Pues si no leo y no escudriño, no sé. Trago todo lo que Miguel dice porque él debe saber, él es misionero, ¿verdad? No, debemos aprender a escudriñar las Escrituras, poder interpretar qué dicen las Escrituras. Sí, Miguel es un ayudador para eso, pero nosotros debemos aprender a conducirnos. Porque si Miguel trata de conducir a la vida de todos, lo voy a arruinar. El hermano José sabe de los choques míos. El punto aquí es, si dependes de otro, no vas a llegar. No vas a conducirte bien, vas a chocar en tu vida. Dios quiere que tú te metes a la palabra de Dios cada día, escudriñas, es decir, estudias. ¿Sabes lo que la Biblia dice? Hay muchos que dicen, sí, y dicen lo contrario. Cristo tuvo que decirle a los fariseos, o no, los escribas, erráis no conociendo las Escrituras ni el poder de Dios. El punto es, puedes ser religioso, puedes andar, pero si no sabes las Escrituras, vas a chocar, vas a chocar. ¿Y cuánto tiempo? Lo necesario para sacar algo, Bla, 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 bla. Oh, ya, ok. A correr. No. Saca algo. Saca un pensamiento. ¿Qué quiere Dios decirme hoy? Esto es lo que los cristianos necesitan. Cada día. Necesitan la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? Lo necesario. Yo no voy a poner una cifra. Porque si yo digo 5 minutos, nada más van a ser 5 minutos. No, el misionero Miguel dijo 5 minutitos. Y tengo mi reloj aquí que está contando cada segundo y cuando llega ahí la alarma me va a decir y ya paro de ahí en ese momento. 5 minutos. No. Toma el tiempo con el Señor. Estás tomando tiempo con una persona. Cuando la gente viene a visitarte, entran y comen y se van de una vez, ¿verdad? Todos que vienen a tu casa, entran, comen y se van, ¿verdad? Nada más vienen para pedir algo y luego se van. No, se conversa horas y se toma tiempo, ¿verdad? ¿Hacemos eso con el Señor? Sí, dame mi bistec y chao, ya comí. No, toma el tiempo. Y de verdad debemos afirmar el tiempo con el Señor. Aquí en Habacuc 2:1, Habacuc capítulo 2. Después de Nehemías viene Habacuc. Habacuc 2:1, capítulo 2, versículo 1. Antes de Ageo, Zacarías, Malaquías. O Ageo. Ageo, Afeo. No. Ok. Habacuc 2:1. Aquí en Habacuc capítulo 2 versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja.
El punto es, esto debe ser el lema de nosotros. ¿No entendieron lo que les está diciendo aquí? El profeta está diciendo, voy a pararme ahí, listo para la batalla. Listo como en un fuerte ahí, listo. Voy a velar para ver qué me va a decir. ¿Qué nos va a decir Dios? Debemos tener ese deseo. Sobre mi guarda estaré. Voy a llegar, voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero ver lo que me va a decir Dios. Aquí habla de tocante mi queja. Somos buenos para quejar. Pero muchas veces puro queja y nada de llegada para ver la respuesta. Nadie está esperando la respuesta. Nada más se quejan. Pero Dios quiere responder. Vamos a estar ahí listos, preparados para ver qué nos va a decir. Debemos tomar esto en serio. Debemos afirmar un tiempo para leer la palabra de Dios y orar. Vamos a Mateo 6:34. Mateo 6:34. Y realmente, algunos dicen, pues de las 5 de la mañana hasta las 5:30 yo voy a dedicar a Dios. ¿Funciona eso? Pues aquí en Mateo 6:34 nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. El punto es, decimos, pues yo voy a reunirme con el Señor a las 5 de la mañana, y viene el vecino tocando a las 5:10, ya se acabó el tiempo con el Señor, ¿verdad? Siempre pasa eso. El punto aquí es, el mal, Satanás mismo no quiere que nosotros tomamos este tiempo y nos va a tirar cualquier cosa para que no llegamos a la palabra de Dios, no oramos. El punto aquí es, debemos ser flexibles con esto. Porque cada día tiene sus dificultades, cada día tiene sus interrupciones, cada día hay algo. El punto es, si no se puede en este tiempo, en otro tiempo. Cuando tienes tiempo. El punto es, muchas veces olvidamos. En el afán de todas las otras cosas, no tenemos afán de meternos en su palabra y en la oración. Las cosas que son indispensables para el cristiano. Pues, ¿por qué debemos orar? Pues, tengo aquí una lista de 4 cosas en el cual debemos orar. Vamos a 1 de Samuel 12:23. Cuando estamos hablando con una persona, nunca tenemos problema hablando con ellos, pero cuando hablamos con Dios, no sé qué hablar o decir a Dios. Pues necesitamos ayuda aquí. 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. 12:23. 1 de Samuel 12:23. Aquí nos dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí Samuel está diciéndole al pueblo de Israel, yo no voy a pecar dejando de orar por ti. Debemos orar por otros. Tan obvio.
ore por mí, yo necesito tus oraciones. Ore por la persona al lado. Ore por la otra persona que está al otro lado de este cuarto. Por la gente que están viendo. Necesitamos orar unos por los otros. Cuando hablas con Dios, pues habla de Willa acá. Háblale de Willa, que necesita trabajo, necesita fuerza, necesita esto y lo otro. Necesita crecer espiritualmente. Necesita esto y el otro. Y si no sabes qué orar por Willa, habla con Willa. Hay mucha gente que vienen del culto y se van. No conocen nada de Willa. No conocen nada de Marta. No conocen qué necesitan espiritualmente. Si tú quieres a alguien que ore por ti, habla con la gente. Deja tus quejas con ellos para que ellos puedan orar con Dios por ti, por las quejas. Dame tus quejas, yo oro por ti. El punto aquí es, debemos orar por otros. Pues vamos a Mateo 5:44. ¿Quién más debemos orar? Mateo 5:44. Mateo 5:44, Cristo nos dice aquí, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que te ultrajan y os persiguen. El punto aquí es, debemos orar por el enemigo, debemos orar por los que nos maltratan, nos persiguen. Cada uno de nosotros hay alguien que nos fastidia, hay alguien que nos pone así. Vamos a hablar con el Señor y vamos a hablar de nuestro enemigo. Señor, tú sabes que quiero, pero ayúdame a amarle. Ayúdame a hacer lo bueno para Él. El punto es, cuando empiezas a orar por los enemigos, ya dejan de ser enemigos. Porque estás hablando con el Señor. ¿Qué hizo el Señor para los enemigos? Murió por ellos. ¿Y por qué son tus enemigos? Muchas veces no saben lo que hacen. Cristo dijo eso en la cruz, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces Satanás utiliza a la gente para darnos. Pero si oramos por nuestros enemigos, ya no van a ser enemigos. Vamos a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Aquí en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Interesante aquí, nos dice, sean conocidos vuestras peticiones. Orar por sí mismo. Hay mucha gente que sabe orar por sí mismo. Sabemos orar por, sí, Señor, necesito un Ferrari, Señor, necesito esto. No, el punto es, debemos orar y hablar de nosotros mismos con el Señor. Pero Él sabe, ya sabe lo que necesita. Él sabe todas las cosas.
Sí, yo he tenido ese pensamiento y a veces me ha limitado en mi oración. Pero el punto aquí es, la exhortación es, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Tú quieres algo? Pídelo del Señor. Y vas a recibir una respuesta inmediata. Sí, no o espera. Dios siempre responde. Sí, no o espera. Y si tú no sabes cuál es, sigue orando, sigue pidiendo hasta que Dios te diga, ya no pides esto, ya te dije no. O sí, aquí está. O sigue pidiendo y cuando yo pienso que conviene, ahora te lo voy a dar. Pero si nos fatigamos y dejamos de orar y dejamos de hablar con el Señor porque Él no contesta, nunca vamos a recibir nada. La Biblia dice, tal persona así que vacila, no va a recibir nada del Señor. Así que debemos orar por otros, orar por los enemigos, orar por nosotros mismos. ¿Y quién más? Pues, 1 Timoteo 2, 1 al 4. 1 Timoteo, capítulo 2, los versículos 1 al 4. Aquí nos dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, no, estoy mal. Estoy en 2 de Timoteo. Vamos a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 2, 1 al 4, dice, exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Me gusta eso porque habla de rogativas. Por favor, dame. Oraciones. Pues conversando normal con el Señor. Peticiones. Fulano necesita esto. Acciones de gracia. Necesitamos ese elemento ahí de, Señor, gracias. Gracias por el aire, gracias por la comida, gracias por el carro, gracias por esto, por mis hijos, Hay tantos de dar gracias, pero olvidamos, sí. Sí, son bendiciones, y damos gracias que tenemos las bendiciones, pero no damos gracias al que provee las bendiciones. Aquí en el versículo 2 dice, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El punto aquí es, ¿para quién debemos orar? Por los gobernantes, los que nos hacen la vida súper difícil o los que nos hacen la vida súper fácil. Y muchas veces, qué lástima es, ¿quién conoces si es fácil o difícil, verdad? Las palancas. Pero el punto aquí es, debemos orar por los que están gobernando. Dios lo dice. Así que debemos orar por otros, debemos orar por el enemigo, debemos orar por sí mismo y debemos orar por los que gobiernan. ¿Por qué? Porque todos necesitan la oración. Así que la oración es indispensable. Ahora vamos con la palabra de Dios.
Hay 7 maneras que podemos utilizar la palabra de Dios y si has hecho el discipulado, conoces de esto. Así que voy a ir bien rápido porque el tiempo se me está volando aquí. Aquí hay 7 maneras de usar bien la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es indispensable para nosotros, ¿verdad? Pues debemos leerla, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 17, 19. Deuteronomio 17, 19. Ah, sí, ok. La primera es escucharla. Estoy saltando. No me dejan saltar, ¿verdad? Ok. Vamos a... La primera manera es escuchar la palabra de Dios. Vamos a Lucas 8, 15. Lucas 8, 15. Y cuando siempre veo uno de los evangelios como Lucas, siempre pienso, las palabras de Jesús vienen. Aquí es lo mismo. Aquí en Lucas 8:15, ¿qué dice Jesús? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El punto es, debemos escuchar la palabra de Dios, debemos retenerla, no que entra y salga por el otro lado. Yo me acuerdo como niño saliendo a la escuela, mi mamá me gritaba, no olvides esto. Entraba aquí y cuando ya salía ya... Nada, porque yo ya estaba corriendo para mis cosas. El punto es, debemos estar escuchando la palabra de Dios. Muchas veces para eso llegamos a los cultos, escuchamos a través del internet. Es importante escuchar la palabra de Dios. Sabemos que en Romanos 10, 17 dice que fe viene por el oír. ¿Quieres que Dios aumente tu fe? Bueno, oiga la palabra de Dios. Vamos a la segunda, leerla. Deuteronomio 17, 19. Deuteronomio 17, Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Aquí nos dice en Deuteronomio 17, 19, y lo tendrás consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. El punto es, no es nada más estoy cargando mi Biblia por todos lados. Eso es bueno, pero yo sé que no se puede cargar. Pues en estos días ya se puede. Puedes meterlo en tu teléfono, puedes llegar al internet y ahí está. Tenemos acceso a la palabra de Dios, pero el punto es, no es tener el acceso, es tenerlo en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aquí mismo nos está diciendo que no debe apartarse, debe llegar a entrar a nosotros y quedar. Debemos guardarlo ahí, debemos tesorarlo. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica. Si no aprendes y no lo retienes, no lo puedes practicar. Así que tienes que escucharla, tienes que leerla. La tercera, esta es la más difícil para muchos de nosotros, es estudiarla. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo 2:15 dice,
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí me van a decir, ¿dónde dice estudia? ¿Dónde? Bueno, no dice con esa palabra. Eso nada más en inglés. En el King James, la versión King James, dice estudia. Aquí nos dice procura con diligencia. Es lo mismo. Es lo mismo. Cuando uno estudia, ¿qué estás estudiando? Cuando los estudiantes están estudiando para un examen el día siguiente, ¿qué están haciendo? Con diligencia. ¿Qué están tratando de hacer? Meter las respuestas ahí en el coco para que cuando ya viene el examen, hay agüita ahí, en la pipa ahí, hay agua para que salgan las respuestas. Si no, si está seca, pues no va a salir nada de respuestas, ¿verdad? El punto aquí es con diligencia, porque no quieres un 5. ¿Quién quiere el 10? Pues todos los estudiantes. Y sí, de una vez. Yo quiero 10. Pues tienes que estudiar. No nada más escuchar y leerla. Tienes que estudiar. Escudriñar es otra palabra. Ya escuchamos esa. Pues escuchar, leer, estudiar. La cuarta es meditar. Vamos a Josué 1:8. Ya vimos esto en el principio, ¿verdad? Josué 1:8, pero siempre es bueno repetir leyendo, ¿verdad? Porque tiene más cosas que lo que vimos. Josué 1:8. Porque yo nada más hablé de unas ciertas palabras, pero aquí tiene la palabra meditar. Josué, ¿qué dije? 1:8, ok. No Jueces 1:8. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca esta ley libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y ya hablé plenamente de esto, ¿verdad? Pero luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en este libro, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El punto aquí es, meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes. Es decir, que hagas y que todo salga bien. Meditarás. El punto es, muchas veces venimos al culto y se predica algo y salimos y olvidamos todo, ¿verdad? Yo soy culpable de eso. Yo he hecho eso. Como un cristiano joven he hecho eso. Llego a la casa. ¿Qué predicaron? Olvidé. Ay, ¿verdad? El punto es, cuando salgas de aquí, yo quiero que medites sobre lo que te estaba provocando aquí. Y siempre cuando vienes aquí, siempre te estoy desafiando con algo, ¿no? Sí, estoy desafiando. ¿Por qué? Para que cuando salgas de aquí, meditas. Miguel me estaba diciendo que no sé cómo conducir. Maleante. Ahora sí estás meditando. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hacemos. Vemos su palabra y meditamos sobre lo que Dios nos está diciendo. Cuando estamos meditando lo que Dios nos está diciendo, ahora sí estamos usando bien la palabra de Dios. Escucharla, leerla, estudiarla, meditarla. Luego viene memorizarla.
Vamos a 2 de Pedro 3, 1 al 2. 2 de Pedro 3, 1 al 2. Y mi tiempo se está acabando. Vamos rápido. 2 de Pedro 3, 1 al 2 dice, amados, bueno, ¿estoy bien? 2 de Pedro 3, sí. Okay. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandato del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, la palabra de Dios que nos dieron los profetas y los mandatos de Dios y los apóstoles, la palabra de Dios. Y aquí habla que debemos memorizarla. ¿Por qué ponemos a los niños a memorizar? Para que aprenden valores, y cuando llega el momento de la tentación, tienen un versículo ahí para ayudarlos. ¿Por qué? Porque lo tienen memorizado. Hay unos niños que tienen bastantes versículos memorizados. ¿Cuántos versículos tenemos memorizados? Si no tenemos ninguno, pues no estamos usando bien la palabra de Dios. Dice aquí que debemos memorizar, tener ahí como un recurso. Cuando viene la tentación, no voy a caer, no voy a mirar, no voy a escuchar, no voy a hablar. Así se enseñan los niños. No miras a lo malo, no escuchas lo malo, no dices lo malo, no tocas lo malo, ¿verdad? Nosotros necesitamos lo mismo. Así que escucharla, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, aplicarla. El punto es, podemos tener todo esto, escuchándola, leyéndola, estudiándola, meditándola, memorizándola, pero si no lo aplicamos, si no lo ponemos en práctica, no sirve para nada. Es todo un tiempo gastado. Aquí Santiago 1:25, ya conocen Santiago 1:25. Aquí dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿qué? En la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres conducir bien? No por un lado, por el otro, no chocando cada ratito. El punto es la palabra de Dios, aplicándola en tu vida. La palabra de Dios dice, no te emborrachas, ¿verdad? Vas a evitar miles de problemas si no te emborrachas. Miles. Si te has emborrachado y te has metido la pata, entiendes exactamente lo que estoy diciendo. Dejas de tomar, multitudes de problemas vas a evitar. Y es así con muchas otras cosas. No robas. Si robas y te agarran, al calabozo, no. Te metes en problemas al robar, ¿verdad? Es súper sencillo, ¿verdad? Aplicando lo que la palabra de Dios nos dice, evitamos tantos problemas. Así que debemos aplicarla. Y la última es la más preciosa, compartirla.
compartirla. Nadie comparte, casi nadie con otros. De lo malo, como niños, se comparte lo malo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Como niños, hacíamos planes de hacer cualquier cosa, travesuras. Pero de lo bueno, de lo sano, del buen camino, no compartimos. Pero debemos compartir. Vamos a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16. Nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. A veces empiezo a cantar a Willa y Jonathan y no me aprecian el cántico. Posible que no es un cántico de lo bueno tanto. Por eso. Pero el punto es, debemos enseñar lo bueno, unos a los otros, y cantar lo bueno, y cantar y hacer lo bueno, y ser ejemplos, exhortando unos a los otros. No nada más con palabras, sino con nuestros hechos, siendo de ejemplo, uno por el otro. ¿Cómo más vamos a compartir? Si no lo ven en nuestra vida y no lo ven en nuestras palabras, pues no lo ven, no lo ven. No estamos compartiendo nada. Y realmente necesitamos el ejemplo. Si yo no veo un ejemplo, pues para nada estoy haciendo lo que estoy haciendo y voy a desanimarme y ya voy a dejar de hacer esto. Así que piensa de eso. Sea ejemplo para mí, porque si no yo voy a desanimarme. Y es lo mismo, yo con ustedes. Si no ves un ejemplo en mí, exhórtame. Dame unos latigazos. ¡Miguel! El punto es escucharla, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, aplicarla y compartirla. 7 maneras de usar bien la palabra de Dios. Ya me pasé el tiempo, pero qué bueno que el culto se plasmó antes. Voy a robar tu tiempo un poquito. Vamos a acabar con Salmo 29:2. Salmo 29:2. Salmo 29:2. Aquí en Salmo 29:2 dice, dar a Jehová la gloria debido a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Hay 2 cosas interesantes aquí. Su nombre y la otra es el lugar. Su nombre aquí, ¿qué dice? Dar a Jehová la gloria debido a su nombre. ¿Estamos dando la gloria al Señor? Debido a su nombre. Cuando se dice Dios, ¿qué se piensa? Cristo. ¿Qué se piensa? Sacrificio. ¿Qué se piensa? Vida eterna. Debido al nombre, debemos glorificar al Señor con nuestra vida. Debemos estar en su palabra. Debemos glorificarle en su palabra. Debemos glorificarle en oración. Y luego dice, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Su presencia es la hermosura de santidad.
donde debemos adorar. Adorar. Muchas veces ese es el problema. Cristianos, ya soy salvo y yo voy por lo que voy. Pero no queremos dar la gloria al Señor, no queremos darle las gracias y no queremos adorarle. No queremos hacerlo en su presencia. Y ahí es el problema. Así que, si quieres conducirte bien, aprender bien cómo andar en el carro y llegar al destino, pues tienes que aprender, ¿verdad? La palabra de Dios y una oración. Y así vas a aprender a llegar al cielo. Y no nada más llegar, pero llegar bien. Que Dios te diga, pase fiel, siervo, amado, entra en mi gozo. O puedes chocar por todos lados y el punto es demasiados choques y ya te quitan de poder conducir. No nada más pierdes puntos, pierdes libertad, pierdes todo. Tienes que andar en la máquina más confiable, la Dodge Pata. Los Dodge Pata te va a llevar por todos lados. Y a nadie le gusta andar en el Dodge Pata. El punto aquí es conducirte bien en esta vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pues vamos a orar para cerrar este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Y pedimos, Padre, que tú nos guías, tú nos ayudas a través de tu palabra y tu presencia en nuestras vidas, Padre, para guiarnos en el buen camino, Padre. Que prosperamos y que todo salga bien, Padre. ¿Por qué? Porque tú nos has dicho cómo conducirnos. Y tenemos esa comunicación contigo, Padre. Y eso es precioso. Y te damos gracias, especialmente por Cristo, que lo hizo posible. Así que pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Okay. La cumpleañera se va a poner de pie, aquí dice. Tami escribió aquí, cumpleañera Marta que se pone de pie. Miguel, himno, ¿cuál es el himno? ¿600 qué? Es 610, ¿verdad? 612. 612. John, ¿tú lo tienes? Ah, sí, él está listo. Ok, pues vamos a cantarle el Happy Birthday a Marta. Ella cumplió el miércoles, ¿verdad, hermana? Y le tocó 19 años. Así que vamos a cantarle. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos por Dios que te bendiga.
Así que